Agreguemos entonces un nuevo proyecto. Le voy a decir aquí agregar un nuevo proyecto. Y este va a ser un proyecto de tipo class library. Le voy a poner acceso a datos. Aquí voy a definir mi contexto, le voy a dar OK. Nuevamente, por convenciones, la clase que nosotros utilicemos como contexto va precisamente a mapear con el nombre de la base de datos. Por ejemplo, yo quisiera crear una base de datos que se llame Norwind Code First. Entonces le llamo a mi clase Code First Norwind, y lo primero que tenemos que hacer, como actualmente esta característica no forma parte del Entity Framework, nosotros lo tenemos que descargar de internet, del sitio de Microsoft. Una vez descargado, nosotros entonces ya podemos aquí agregar las referencias. Le voy a decir agregar referencia, le voy a decir browse. Cuando nosotros descargamos e instalamos, lo podemos ubicar nosotros directamente aquí en el disco C, en Program Files. Luego aquí tenemos Microsoft ADO Net Entity Framework, Binaries y Microsoft Data Entity CTP-DLL. Lo agregamos y bueno, con esto el siguiente paso sería agregar aquí una referencia. Vamos a ver, aquí le vamos a decir using system.data. Vamos a ponerle aquí entity. Y prácticamente ya estamos listos para empezar a trabajar. Primer punto, nuestra clase debe de heredar de la clase DBContext. Ese es el primer paso. Entonces, nuevamente, por convención, el nombre de nuestra clase que representa el contexto es el que va a indicar el nombre de la base de datos que se va a crear. ¿Correcto? Muy bien. Si vemos aquí en mi servidor SQL, le voy a dar aquí botón derecho, actualizar en las bases de datos. Solamente tengo, por ejemplo, NorwindDB, pero no tengo lo que quiero crear, que es precisamente Norwind CF. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tan sencillo es empezar a trabajar con el contexto? Bueno, aquí la parte interesante, nuevamente, vamos a indicarle qué tablas va a tener. Para esto le vamos a decir que quiero aquí lo siguiente, una propiedad, ¿verdad? DBSet de tipo producto, y con esto le estamos indicando que vamos a tener una tabla llamada precisamente productos. Le voy a poner aquí get, le voy a poner aquí set. En futuras demostraciones vamos a ver cómo nosotros podemos asociar nombres distintos o podemos indicarle los nombres que nosotros deseamos para nuestras tablas. En este momento vamos a utilizar lo predeterminado, es una manera sencilla de trabajar. Si nos damos cuenta aquí, bueno, pues dice que no conoce este espacio de nombres o esta clase. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar como referencia a nuestro proyecto entidades, que es donde están precisamente nuestras clases, ¿verdad? Entonces simplemente aquí le vamos a decir un using entidades para que todo marche bien. Entonces ya estamos listos, ¿no? Y luego la otra tabla que queremos es public database set, y se llama nuestra clase categoría. Y bueno, aquí le vamos a decir categorías nuevamente. Más adelante en una futura demostración vamos a mostrar cómo nosotros indicar a través de atributos los nombres de nuestras tablas y el nombre de nuestra base de datos, e incluso los nombres de cada uno de los campos. Prácticamente ya tenemos casi todo listo. Podríamos entonces en este momento compilar. Vamos a compilar nuestra solución para detectar
algunos problemas que pudiéramos tener, nos dice que todo ya está listo. Entonces con esto estaríamos listos para ya crear nuestra base de datos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una aplicación de consola que nos va a permitir probar nuestro acceso a datos, ¿verdad? Y nuestra capa de entidades. Recordemos, aún no tenemos la base de datos, esto es, estamos codificando primero y después crearemos la base de datos. Ese es el enfoque Code First. Primero codificas y luego creas la base de datos.